de repente, parientes lejanos se acordaron de mí. Y mi madre presentó una demanda. Es difícil describir lo que se siente al crecer sintiéndose como un intruso en tu propia casa. Supongo que todo comenzó cuando tenía 14 años. El año en que mi mamá, Kate, se casó con Tom. En ese entonces, éramos solo ella y yo contra el mundo. O al menos, eso es lo que pensaba. Después de que mi papá nos dejó cuando era pequeño, fuimos las dos solas contra todo. No teníamos mucho, pero nos las arreglamos. Ella siempre me decía que yo era lo único que importaba. Su roca. La razón por la que seguía adelante. Nunca pensé que vería ese cambio tan rápido. Cuando conoció a Tom, fue como si yo hubiera dejado de existir. Tom era adinerado, exitoso en su carrera, y tenía un hijo propio, Alex. Mamá se iluminaba a su alrededor. Tal vez porque parecía la solución a todos nuestros problemas. Y al principio, traté de ver lo positivo también. Quiero decir, Tom tenía una casa grande. Mucho mejor que los apartamentos en los que habíamos vivido. Llevaba a mi mamá a citas. Le compraba regalos e incluso pagaba algunas cosas que ella necesitaba. Por un minuto, pensé, tal vez esto sea algo bueno. Pero no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de cuánto había subestimado la situación. Mudarme a la casa de Tom se sintió menos como encontrar un nuevo hogar y más como entrar en territorio enemigo. Rápidamente me di cuenta de que era un extraño. Un invitado que se quedaba más tiempo del debido. La casa en sí era hermosa, un gran patio. Mucho espacio. Habitaciones que parecían no usarse nunca. Pero cada centímetro se sentía como si perteneciera a Tom y Alex. No a mí. Supongo que debería haberlo visto venir cuando Tom dejó en claro que no quería que redecorara mi habitación. Mi mamá lo restó importancia diciendo, oh. Es solo que es particular. Le gustan las cosas de cierta manera. Quedó claro que a Tom no le gustaban las cosas a mi manera. Al principio, Tom era educado. Pero distante. Nunca intentó entablar una pequeña conversación. Y sí me hablaba. Siempre era en un tono plano y sin emociones. Nada de, ¿cómo estuvo tu día? O, ¿cómo va la escuela? Solo, no dejes tus zapatos en el pasillo, o, asegúrate de apagar las luces. No creo que me haya visto nunca como algo más que el hijo de Kate. No me trataba como si fuera parte de la familia. Y cuando le preguntaba a mi mamá por qué actuaba así, ella simplemente suspiraba y me decía que necesitaba tiempo para adaptarse. Esto también es nuevo para él. Ben. Decía. Como si yo no fuera el que tuvo que cambiar toda su vida. Luego estaba Alex. El hijo de Tom. Que era solo un año menor que yo. Desde el principio. Fue todo lo que su padre quería, inteligente. Atlético. Popular, el tipo de niño que parecía llevarse bien con todos. A la gente siempre le gustaba Alex. Y podía ver por qué. Era encantador y seguro de sí mismo. El tipo que organizaba fiestas en la escuela secundaria y tenía a todos haciendo fila para entrar. Mientras tanto, yo era torpe. Callado. Tal vez demasiado aficionado a los videojuegos y los cómics. No podríamos haber sido más diferentes. Y esa diferencia era dolorosamente obvia cada vez que estábamos en la misma habitación. Alex tenía sus propios amigos. Y yo los míos. Pero poco a poco, comenzó a poner a mis amigos en mi contra. Hacía indirectas sutiles. Comentarios que parecían inofensivos en la superficie. Pero que te calaban hondo. Cosas como, Ben es un poco solitario. No, o no sé por qué querrías pasar tanto tiempo con él. Muy pronto. Mis amigos dejaron de venir. Los oía reír y bromear con Alex mientras yo me sentaba solo en mi habitación. Fingiendo que no me importaba. Con el tiempo, Alex comenzó a hacerme comentarios sarcásticos a la cara. Generalmente cuando no había nadie más alrededor. Se reía y decía cosas como, ¿sabes? Papá ni siquiera quería que ustedes estuvieran aquí, o, tiene suerte de que mi papá tenga debilidad por los casos de caridad. Traté de ignorarlo. Pero en el fondo, esas palabras me dolían. Sabía que solo estaba diciendo lo que su padre probablemente pensaba, pero nunca se atrevía a decir en voz alta. ¿La respuesta de mamá a todo esto? Negación. Estaba demasiado absorta en su nueva vida con Tom para darse cuenta de lo que me estaba pasando. Traté de contarle cómo Tom me ignoraba o cómo Alex se estaba poniendo a la gente en mi contra. Y ella simplemente lo restaba importancia. Ben. No seas tan sensible.
Solo se están adaptando. Adaptando. Decía. Como si eso hiciera que todo estuviera bien. Se ponía a la defensiva cada vez que decía algo negativo sobre Tom o Alex. Casi como si protegerlos fuera más importante que defender a su propio hijo. Finalmente. Dejé de intentar hablar con ella. Cada vez que lo hacía, sentía que estaba dando cabezazos contra la pared. Me daba la misma respuesta cansada, que necesitaba darles tiempo. Que las cosas mejorarían. Pero no lo hicieron. En todo caso, las cosas empeoraron. Tom era estricto. Con un conjunto de reglas para todo. Y parecía que esas reglas solo se aplicaban a mí. No podía dejar platos en el fregadero. No podía usar el televisor después de las 10 de la noche. Tenía que mantener mi habitación impecable. ¿Pero Alex? Él podía hacer lo que quisiera. Tom lo excusaba diciendo, los chicos son chicos. Como si yo no fuera también uno de esos chicos. Sentía que siempre me estaba observando. Esperando a que metiera la bata para poder recordarme que esta era su casa. Que yo era solo un invitado. Recuerdo una noche en la que accidentalmente dejé mi mochila en la sala de estar. Estaba agotado. Tenía un proyecto enorme para entregar al día siguiente. Y simplemente se me olvidó. Tom la encontró antes que yo y me la trajo con una mirada como si lo hubiera insultado. «Ven», dijo con voz fría. «En esta casa no dejamos nuestras cosas tiradas. Si no puedes seguir las reglas, tal vez deberías considerar buscar otro lugar para vivir». Fue una bofetada en la cara. Apenas tenía 16 años y ya hablaba como si quisiera que me fuera. En la escuela, las cosas no estaban mucho mejor. La influencia de Alex se había extendido. Ya no eran solo mis amigos los que me ignoraban, eran todos. Maestros. Compañeros de clase. Incluso personas que no me conocían parecían mirarme como si no existiera. Empezaron a circular rumores sobre mí, que era antisocial. Que tenía una vida hogareña extraña. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de dónde venían esos rumores. Alex tenía una forma de darle la vuelta a todo para que él pareciera la víctima y yo el problema. Empecé a pasar más y más tiempo solo. Escondiéndome en mi habitación cada vez que estaba en casa. Evitando a Tom y Alex a toda costa. Mis calificaciones bajaron. No es que nadie se diera cuenta. Pensé que si a nadie más le importaba. ¿Por qué debería importarme a mí? Me sentía atrapado. Como si sin importar a dónde fuera. Nunca iba a escapar de esta sensación de no ser deseado. De estar en un lugar al que no pertenecía. El único apoyo real que tenía era de mi mejor amigo. Ethan. Me conocía desde antes de todo esto. Desde cuando éramos solo mi mamá y yo contra el mundo. Sabía por lo que estaba pasando. Entendía el aislamiento que sentía. A veces pasábamos el rato después de la escuela y me desahogaba sobre todo. Desde las reglas de Tom hasta el tormento de Alex. Él escuchaba. Asentía con la cabeza y me decía que solo tenía que sobrevivir unos años más hasta que pudiéramos salir de esta ciudad. Empezar de nuevo en otro lugar. Era un pensamiento reconfortante. Pero no hacía que el día a día fuera más fácil. Una noche, Ethan y yo estábamos hablando. Y me preguntó algo que se me quedó grabado. «Ben», dijo. «¿Alguna vez has intentado confrontarlos? ¿Decirles lo que realmente piensas?» Me reí. Diciendo que no había manera de que eso hiciera la diferencia. Pero la idea se me quedó. Una parte de mí se preguntaba qué pasaría si simplemente lo decía todo. Si les decía a Tom y Alex exactamente lo que pensaba de ellos. Pero la idea de confrontarlos. De empeorar aún más las cosas. Era aterradora. No tenía el valor. Y sabía que mi mamá no me apoyaría. Ella los elegiría a ellos por encima de mí en un abrir y cerrar de ojos. Eso era obvio. Con el pasar de los años. Dejé de intentar ser parte de la familia. Acepté que era un extraño. Que este no era mi hogar. Me concentré en superar cada día. Manteniendo la cabeza baja. Esperando el día en que pudiera irme y nunca mirar atrás. Pero la cicatriz de esos años se quedó conmigo. Incluso ahora. Todavía puedo oír la voz de Tom en mi cabeza. Recordándome que este no era mi lugar. Que no pertenecía aquí. Mirando hacia atrás. Desearía haberme defendido más. Haber luchado en lugar de simplemente aguantarlo. Pero cuando eres un niño y estás rodeado de personas que te hacen sentir pequeño, es difícil encontrar la fuerza para luchar. Todo lo que podía hacer era sobrevivir. Y a veces,
Eso se sentía suficiente. Si pensaba que las cosas estaban mal antes. No tenía ni idea de cuánto podrían empeorar. Vivir en la casa de Tom ya me hacía sentir que no pertenecía allí. Pero cuando nació mi medio hermano, Liam, fue como si desapareciera por completo. De la noche a la mañana. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Tom y mamá estaban tan absortos en su nueva familia, perfecta, que apenas era una idea de último momento. Es difícil describir la sensación de ver a todos los que viven contigo seguir adelante sin ti. Me despertaba con el sonido del llanto de Liam en medio de la noche. Lo que se sentía como un recordatorio constante de que él era el centro de su mundo ahora. Tom se apresuraba a cuidarlo. Y mamá lo seguía. Con suaves sonrisas y miradas de adoración. Cuando miraba a Liam, toda su cara se iluminaba de una manera que no había visto en años. No creo que me haya mirado así después de que Tom entrara en escena. Con la llegada de Liam, fue como si cada pequeña molestia que Tom tenía conmigo se hubiera magnificado 10 veces. Si dejaba un vaso en el fregadero, me regañaba por no respetar el espacio. Porque ahora teníamos que mantener las cosas limpias para el bebé. Si quería ver la televisión, tenía que mantener el volumen prácticamente silenciado porque Liam necesitaba descansar. Todo lo que hacía se convertía de alguna manera en una molestia para Tom. ¿Y mi mamá? Ponía excusas. Diciendo que solo se estaban adaptando a tener un recién nacido. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de eso. Simplemente estorbaba. Una noche, aproximadamente un mes después de que naciera Liam, estaba cenando solo en la mesa de la cocina mientras Tom y mamá estaban en la sala de estar con Liam. Podía oírlos reír y hablar, arrullando cada pequeño sonido que hacía. Era como una escena de una película de una familia feliz. Excepto que yo la veía desde afuera. A mitad de la comida, Alex entró tranquilamente en la cocina y se sentó frente a mí. Con una sonrisa petulante en la cara. ¿Sabes?, dijo. Casi casualmente. Como si estuviera comentando el clima. Son mucho más felices sin ti cerca. Traté de ignorarlo, concentrándome en mi comida. Pero se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Acéptalo. Ven. Solo eres la sobra. Eso fue un golpe bajo. Traté de ignorarlo. Decirme a mí mismo que solo era Alex siendo Alex. Pero esas palabras se quedaron conmigo. En mi corazón. Sabía que solo estaba diciendo lo que todos los demás pensaban, pero no se atrevían a decir en voz alta. A medida que pasaban las semanas, las cosas empeoraron. Cada pequeña cosa que hacía parecía molestar a Tom. Y Alex aprovechaba cada oportunidad que tenía para hacerme sentir aún más pequeño. Cada vez que mamá y Tom tenían amigos o familiares para conocer a Liam, me sentía como el invitado invisible. El niño que nadie recordaba incluir en las fotos familiares. Pasaban a Liam de un brazo a otro, arrullándolo como si fuera la cosa más preciada del mundo. Mientras yo me sentaba torpemente en el fondo, fingiendo que estaba bien con eso. Una de las peores noches fue cuando organizaron una gran cena familiar para celebrar los primeros meses de Liam. La casa estaba llena de parientes que apenas conocía. Todos ellos entusiasmados con la nueva adición a la familia. Estaba en la mesa, tratando de hacerme lo más pequeño posible. Cuando la hermana de Tom, Susan, se inclinó y preguntó, «Oh, Kate, ¿quién es este?», como si fuera un extraño que hubiera entrado de la calle. «Oh, ese es Ben», respondió mi mamá, con un tono casi desdeñoso. «Es mi hijo, de antes. De antes». Como si fuera parte de alguna otra vida que apenas recordaba. Tom ni siquiera intentó presentarme. Y Susan me dedicó una sonrisa incómoda antes de volver a centrar su atención en Liam. Pasé el resto de la cena tratando de mantener la cabeza baja. Pero Alex no lo dejaba pasar. Debajo de la mesa. Me daba patadas. Susurrando insultos cada vez que podía. Cosas como, «nadie te nota» o «eres una vergüenza». Quería gritar. Gritarle. Pero sabía que si lo hacía, solo sería el niño problemático, causando una escena. Así que me lo guardé, tragándome cada insulto hasta que sentí que iba a explotar. Las cosas llegaron a un punto crítico unas semanas después. Estaba teniendo un mal día en la escuela, tenía que entregar un gran proyecto. El maestro me llamó la atención por no prestar atención y algunos de los chicos del equipo de baloncesto se estaban metiendo conmigo. Cuando finalmente llegué a casa, todo lo que quería era una noche tranquila para mí. Pero cuando entré en la cocina,
Alex estaba allí, apoyado en el mostrador con esa mirada de suficiencia en su cara. Oye. Ven. Se burló. Escuché que tuviste un mal día. Tiene sentido. No estás hecho para mucho. ¿Verdad? Apreté los puños, tratando de contener mi ira. Déjame en paz. Alex. Pero no había terminado. ¿Sabes? Liam va a ser 100 veces mejor que tú. Al menos papá lo quiere cerca. Eso fue todo. Me rompí. Lo empujé más fuerte de lo que pretendía. Y se tambaleó hacia atrás, golpeando el mostrador. En un instante, Tom entró como una furia, con la cara roja de ira. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Simplemente asumió lo peor. ¿Qué demonios estás haciendo? Ven. Gritó. ¿En serio estás empezando peleas ahora? ¿En esta casa? Traté de explicar. Traté de decirle lo que Alex había dicho. Pero no quiso escuchar. No me importan tus excusas. Espetó. No puedes tratar a la gente así aquí. Tal vez es hora de que aprendas algo de respeto. Mamá entró justo cuando me estaba sermoneando, con una mezcla de decepción y frustración en la cara. Ni siquiera me miró. Simplemente se puso del lado de Tom, como siempre hacía. Ven. Tienes que disculparte, dijo con voz cansada. Este comportamiento no es aceptable. Quería gritar. Quería decirle lo injusto que era todo. Cómo me habían hecho a un lado. Como Alex era el que hacía de mi vida un infierno todos los días. Pero al mirar sus caras, supe que no importaría. A sus ojos, yo era el problema. Después de esa noche, las cosas fueron aún peor. Me sentía como un extraño en mi propia piel, caminando de puntillas por la casa, tratando de evitar a Tom, a Alex e incluso a mi propia madre. Pasaba todo el tiempo que podía fuera de casa. En casa de Ethan o escondiéndome en la biblioteca, cualquier cosa para evitar volver a esa casa donde no era más que una molestia. Finalmente, dejé de intentar que me notaran. Llegaba a casa. Iba directamente a mi habitación y me quedaba allí hasta que tenía que volver a la escuela. A veces los oía reír y hablar abajo, jugando con Liam o haciendo planes para el fin de semana. Y cada vez sentía como un cuchillo que se retorcía en mi pecho. Sabía que no me querían cerca. Que solo era un residuo de una vida que mi madre había superado. Un día, llegué a casa de la escuela y encontré que mi habitación había sido reorganizada. Tom había movido algunas de mis cosas para hacer espacio para una cuna, aparentemente decidiendo que mi habitación era un lugar conveniente para las siestas de Liam. Mi propia habitación ya ni siquiera era mía. Era solo otra parte de su casa. Esa noche, finalmente me derrumbé. Llamé a Ethan, con la voz apenas contenida mientras le contaba todo. Él escuchó, como siempre lo hacía, y me dijo que me merecía algo mejor. Que no debería tener que vivir así. Pero sabía que no tenía otra opción. Estaba atrapado entre una familia que no me quería y una vida que sentía que se me escapaba. Recuerdo que esa noche me senté en la oscuridad, mirando las paredes de una habitación que ya no sentía como mía, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir adelante. Cumplir 18 años era algo que había esperado durante años. Mientras que la mayoría de mis amigos estaban planeando fiestas de graduación y decidiendo a qué universidad irían. Yo tenía un objetivo claro: irme. Había pasado suficiente tiempo sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Constantemente recordado por Tom, Alex e incluso mamá que no pertenecía allí. Mudarme era mi única salida. La única manera de tener finalmente el control de mi vida. Empecé a trabajar tan pronto como tuve la edad suficiente. Conseguí un trabajo en un supermercado local, empacando comestibles y reponiendo estantes. No era un trabajo glamoroso. Y el salario era bajo. Pero era algo. Ahorraba cada dólar que podía, gastando dinero solo en las cosas que absolutamente necesitaba. Mis amigos salían después de la escuela a comer hamburguesas o al cine. Pero yo siempre tenía una excusa. Ahorrando para algo grande, decía con una sonrisa. Aunque nunca les decía que era esa gran cosa. Pensaban que estaba ahorrando para un coche. O tal vez para la universidad. Pero la verdad era que estaba ahorrando para mi libertad. Trabajar me mantenía ocupado. Me daba una excusa para estar fuera de casa. Y con el tiempo, empecé a aceptar turnos extra.
El gerente. Jason. Era un poco duro. Pero respetaba mi ética de trabajo. No hablábamos mucho al principio. Era uno de esos tipos sensatos que daba órdenes y esperaba que las cosas se hicieran a su manera. Pero una noche, después de que cerrara la tienda, me quedé hasta tarde para limpiar un gran desorden en el pasillo 6, donde alguien había tirado un expositor de salsa de tomate. Mientras limpiaba las salpicaduras de salsa de tomate, Jason se acercó. Me observó por un momento y luego asintió. Eres un gran trabajador. Ven, dijo, sorprendiéndome. La mayoría de los chicos de tu edad habrían dejado esto para el equipo de la mañana. Me encogí de hombros. Solo intento hacer un buen trabajo. A partir de ese día, Jason empezó a darme más responsabilidades. A veces me dejaba trabajar en la caja. Y finalmente, incluso confió en mí para cerrar por la noche. Con cada responsabilidad extra venía un poco más de salario, lo que me acercaba un paso más a mi objetivo. Mientras tanto, en casa, las cosas estaban tan tensas como siempre. Tom había empezado a hacer más comentarios sobre mi futuro, diciendo que necesitaba un plan. Se sentaba con Alex, hablando de a qué universidades debería postularse, qué becas deportivas podría conseguir. Mientras tanto, apenas me miraba. Cuando me hablaba, era solo para darme lecciones sobre mis calificaciones o para preguntarme por qué no había postulado a ninguna universidad. Tienes 18 años. Ven, dijo una noche, parado en la puerta de mi habitación. Tienes que pensar en lo que vas a hacer con tu vida. ¿Planeas empacar comestibles para siempre? Reprimí las ganas de contestarle bruscamente, obligándome a mantener la calma. Estoy trabajando en ello. Dije simplemente. Bueno. Espero que sí. Respondió, con un tono desdeñoso. No pienso mantenerte para siempre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Había estado ahorrando durante 2 años. Y aunque no tenía suficiente para vivir con lujo, tenía suficiente para cubrir un depósito y un par de meses de alquiler en un apartamento barato. Esa noche, tomé la decisión, me mudaría al día siguiente. Llamé a mamá aparte. Pude ver la sorpresa en sus ojos cuando le dije mi plan. Esperaba que intentara convencerme de que no lo hiciera. Pero simplemente suspiró, con un aspecto más cansado que cualquier otra cosa. Ven. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Preguntó en voz baja. Estoy seguro. Mamá. Necesito hacer esto por mí mismo. No puedo seguir viviendo aquí, sintiéndome como si no perteneciera a este lugar. Bajó la mirada, mordiéndose el labio. Pero finalmente asintió. Si eso es lo que quieres. Supongo que no puedo detenerte. Decírselo a Tom. Por otro lado, fue una pesadilla. Esperé hasta que todos estuvieran en casa, con la esperanza de que fuera rápido y directo al grano. Le expliqué que había ahorrado suficiente, que estaba listo para estar solo. La cara de Tom se puso roja inmediatamente. ¿Crees que vas a salir de aquí y todo será fácil? Espetó. La vida no funciona así. Ven. Vas a fracasar. Apreté los puños, resistiendo la urgencia de gritarle. Tal vez. Pero es mi decisión. Alex. Sentado en el sofá. Parecía petulante. Buena suerte. Hombre. La vas a necesitar. Incluso mientras empacaba mis cosas. Tom continuó con su perorata, diciendo que estaba cometiendo un error, que estaba siendo egoísta. Mamá trató de calmarlo, pero también pude ver la decepción en sus ojos. Me dolió. Pero me recordé a mí mismo que no estaba haciendo esto por ellos. Lo estaba haciendo por mí. Finalmente, con mis pocas cajas empacadas en la parte trasera del coche de mi amigo Ethan, me fui. Lo último que vi al salir del camino de entrada fue a mamá parada en la puerta, con los brazos cruzados, mirándome e irme. Quería creer que estaba triste de verme partir, pero una parte de mí no podía dejar de sentir que estaba aliviada. Mi primera noche en mi nuevo apartamento fue una de las mejores noches de mi vida. El lugar era pequeño, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda, con una pequeña cocina que parecía no haberse actualizado desde los años 80. Pero era mío. Sin Tom. Sin Alex. Sin la sensación de ser un intruso en la casa de otra persona. Por primera vez en años.
Me sentí libre. Ethan me ayudó a mudarme. Y lo celebramos pidiendo pizza barata y sentándonos en el suelo. Hablando del futuro. Él planeaba ir a la universidad comunitaria cercana. Así que todavía nos veríamos a menudo. Le conté mis planes de seguir trabajando. Tal vez volver a estudiar una vez que hubiera ahorrado suficiente. Durante los meses siguientes. Me adapté a una rutina. Trabajaba muchas horas. Aceptaba cualquier turno extra que pudiera conseguir y poco a poco empecé a hacer que el apartamento se sintiera como mi hogar. Compré un sofá de segunda mano en una tienda de artículos usados. Encontré algunos pósters viejos para poner en las paredes e incluso conseguí un par de plantas de interior. Llegaba a casa por la noche. Agotado pero satisfecho. Sabiendo que todo lo que tenía me lo había ganado yo mismo. Un día. Recibí un mensaje de texto de mamá. Preguntándome si quería ir a cenar ese fin de semana. No la había visto desde que me mudé. Y una parte de mí tenía curiosidad. La extrañaba. A pesar de todo. Cuando llegué. Me saludó con un abrazo. Un poco incómodo. Como si no estuviera segura de si me apartaría. La cena fue tensa. Con Tom haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi estilo de vida independiente. Y Alex apenas reconociendo mi presencia. Mamá trató de mantener las cosas ligeras. Preguntándome por mi trabajo. Pero estaba claro que Tom no estaba contento de tenerme allí. Después de la cena. Mientras me preparaba para irme. Mamá me llevó aparte. Ven. Dijo. Sabes que siempre eres bienvenido a volver si las cosas se ponen difíciles. Negué con la cabeza. Gracias. Mamá. Pero estoy bien. Estoy mejor así. Al irme. No pude evitar sentir una extraña sensación de cierre. Los años de sentirme atrapado. De sentirme como un extraño. Finalmente habían quedado atrás. Tenía mi propio lugar. Mi propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo. Sentí que podía respirar. Supongo que una parte de mí siempre supo que era un extraño en esa familia. Pero descubrir el testamento de Tom fue el último clavo en el ataúd. Para entonces. Llevaba viviendo solo más de un año. La vida no era perfecta. Pero era mía. Y me las arreglaba. Había logrado ahorrar un poco. Había empezado a tomar algunas clases en la universidad comunitaria y me sentía bien. Poco a poco estaba construyendo una vida de la que podía estar orgulloso. Lejos de los constantes juicios y miradas frías que solían ser mi realidad cotidiana. Un día. Recibí una llamada de mamá. Me preguntó si quería ir a almorzar ese fin de semana. No dijo mucho. Pero su voz tenía un tono extraño, nerviosa. Tal vez. Como si estuviera ocultando algo. En contra de mi buen juicio. Acepté. No había vuelto mucho a la casa desde que me fui. Iba para alguna festividad ocasional o el cumpleaños de mamá. Pero siempre era incómodo. Tom se sentaba allí con los brazos cruzados. Apenas haciéndome caso. Mientras que Alex hacía comentarios sarcásticos. Como en los viejos tiempos. Aunque estaba fuera. Aunque había construido mi propia vida. Estar cerca de ellos me traía todos los recuerdos horribles. Cuando llegué ese sábado. Mamá me saludó en la puerta. Dándome un abrazo apretado. Se sentía extraño. Como si estuviera tratando de aferrarse a algo que ya se le escapaba. Dentro. Todo estaba como lo recordaba, demasiado perfecto. Demasiado prístino. Como una casa preparada para un anuncio inmobiliario en lugar de un lugar donde realmente viviera gente. Tom estaba sentado en la sala de estar. Apenas levantando la vista cuando entré. Alex estaba tumbado en el sofá. Con una sonrisa petulante en la cara. Liam. Ahora un niño pequeño y travieso. Corría con un camión de juguete. Felizmente ajeno a cualquier tensión. Después de unos minutos de charla trivial. Tom se aclaró la garganta. Mirándome por primera vez desde que llegué. Ven. Empezó. Con ese tono frío y sin emociones que había oído 1000 veces antes. Hay algo que tenemos que discutir en familia. La palabra, familia, me dolió. Teniendo en cuenta que nunca me había sentido realmente parte de la suya. Me preparé. Asintiendo con la cabeza para que continuara. He actualizado recientemente mi testamento. Continuó Tom. Haciendo una pausa para intercambiar una mirada con mamá. Ella bajó la mirada. Evitando la mía. Y sentí un vacío en el estómago. Quiero ser transparente con todos sobre mis decisiones.
Para que no haya sorpresas en el futuro. Podía sentir los ojos de Alex puestos en mí, prácticamente brillando de satisfacción. Una parte de mí quería levantarse e irme. Pero me quedé, conteniendo la respiración mientras Tom continuaba. En caso de mi fallecimiento, mis bienes se dividirán equitativamente entre Alex y Lien, dijo, con un tono casual, casi profesional. Me he asegurado de que estén cuidados. De que su futuro esté asegurado. Hizo una pausa, mirándome con una expresión vacía. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo una declaración de hechos. Sentí el peso de sus palabras sobre mí. Cada sílaba recalcando la realidad de que había tenido razón todo el tiempo. No era parte de esta familia. Solo estaba, allí. Un cabo suelto. Una idea tardía. Por un momento. No pude hablar. Simplemente me senté allí. Aturdido. Mientras todos me miraban. Esperando una reacción. Miré a mamá. Con la esperanza de alguna señal de desacuerdo. Algún reconocimiento de lo hiriente que era esto. Pero ella simplemente se sentó allí. Con los ojos fijos en el suelo. Sin decir nada. Finalmente. Encontré mi voz. Entonces, ¿me estás excluyendo por completo? Pregunté. Tratando de mantener la amargura fuera de mi tono. Tom se encogió de hombros. Sin inmutarse. No se trata de excluirte. Ven. Se trata de asegurar un legado para mis hijos. Alex y Lien. Ellos son mi sangre. Tú tienes tu propia vida ahora. Tu propio futuro. Confío en que encontrarás tu propio camino. Las palabras se sintieron como una bofetada. Mi propio camino. ¿Eso era todo lo que era para él? ¿Un cabo suelto en su vida por lo demás perfecta? Siempre había sabido que no me veía como a su hijo. Pero oírlo decirlo así. Con tanta naturalidad. Fue como un puñetazo en el estómago. Volví a mirar a mamá. Desesperado por algún tipo de consuelo. Algo que demostrara que todavía le importaba. Pero ella simplemente evitó mi mirada. Moviéndose incómodamente en su asiento. ¿Sabes? Dije lentamente. Con la voz temblorosa. Siempre supe que no era parte de esta familia. Pero nunca pensé que lo harías tan obvio. Alex resopló. Con una sonrisa petulante en la cara. Oh. Vamos. Ven. No te hagas el sorprendido. Siempre iba a ser así. Papá solo está haciendo lo que es justo. Apreté los puños. Tratando de contener la ira que crecía dentro de mí. ¿Justo? ¿Crees que esto es justo? Tom suspiró. Con aspecto irritado. Ven. No convirtamos esto en un espectáculo. Estoy tratando de ser honesto contigo. De tratarte como a un adulto. Eres lo suficientemente mayor para entender estas cosas. El legado familiar. La herencia no se trata de sentimientos. Se trata de responsabilidad. No podía creer lo que estaba oyendo. Había pasado años viviendo bajo su techo. Tratando de ser parte de esta familia. Sacrificando mi propia felicidad solo para mantener la paz. Y ahora me decía que nada de eso importaba porque, a sus ojos, nunca había sido familia en primer lugar. Sin decir nada más. Me levanté. Con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Sabes qué? Tom? Quédate con tu legado. No necesito nada de ti. Cuando me di la vuelta para irme, mamá finalmente levantó la vista. Con los ojos llenos de una mezcla de culpa y tristeza. Ven. Por favor. No te vayas así. Pero ya había terminado. Por primera vez. No sentí la necesidad de explicarme. De hacerla entender. Había terminado de intentar encajar en una familia que nunca me había querido. Esa noche. Volví a mi apartamento. Sintiéndome más solo que nunca. La ira y el dolor eran abrumadores. Pero debajo de todo eso, había una extraña sensación de alivio. Ya no tenía que fingir. Ya no tenía que esperar algo que nunca iba a suceder. Durante las siguientes semanas, me dediqué a mi trabajo. Centrándome en mi propia vida y en las personas que realmente me apoyaban. Mi amigo Ethan estuvo ahí para mí. Como siempre. Recordándome que la familia no tenía que ser de sangre. Empecé a pasar más tiempo con personas que me hacían sentir valorado. Que me veían por quién era en lugar de por mi procedencia.
Por muy doloroso que fuera. Descubrir el testamento de Tom fue el empujón que necesitaba para finalmente dejarlo ir. Ya no tenía que probarme nada a nadie. No necesitaba su aprobación. Su validación. Tenía mi propio camino. Mi propio futuro. Y eso era suficiente. Al final. Me di cuenta de que la familia no se trata de sangre o legado. Se trata de amor. Apoyo y respeto. Y si mi supuesta familia no podía darme eso, entonces no eran realmente mi familia. Estaba en medio de un turno agotador en el supermercado cuando recibí la llamada que lo cambió todo. El cajero me llamó, diciendo que había un hombre al teléfono buscándome. Algo sobre un asunto familiar. Me limpié las manos en el delantal. Extrañado. Pero sin esperar nada importante. Cuando cogí el teléfono, oí una voz nítida al otro lado que se presentó como Lawrence Moore. Un abogado de un bufete del que nunca había oído hablar. Señor Bennett. Comenzó. Hablando como si estuviera dando noticias a un director general y no a un empleado de supermercado. Me pongo en contacto con usted en relación con la herencia de su pariente. Rose Bennett. Parpadeé. Completamente perdido. Rose Bennett. El nombre me sonaba vagamente familiar. Como algo de una historia familiar que había escuchado a medias hace años. Pero no podía ubicarla. Y definitivamente no creía que se pusiera en contacto conmigo. O que siquiera recordara que existía. Vale. Balbuceé. Todavía confundido. Lo siento. Pero no creo que la conociera realmente. Lawrence se aclaró la garganta. Claramente preparado para esta respuesta. La señora Rose Bennett era la prima segunda de su padre. Vivió la mayor parte de su vida en California. Bastante recluida. Pero falleció hace unos meses. Después de una búsqueda exhaustiva. Usted fue identificado como su pariente vivo más cercano. Mi mente corría. Tratando de reconstruir lo poco que sabía del lado paterno de mi familia. Papá se había ido cuando yo era niño. Y nunca había oído hablar mucho de sus parientes. La idea de que alguno de ellos siquiera pensara en mí. Y mucho menos me dejara algo. Parecía imposible. Pero me quedé callado. Dejándolo continuar. Como su pariente más cercano. Usted es el principal beneficiario de su herencia. Dijo Lawrence. Midiendo cuidadosamente su tono. Los activos ascienden a aproximadamente $15 millones. Casi dejo caer el teléfono. ¿Acababa de decir $15 millones? Por un segundo. Pensé que tenía que ser algún tipo de broma. Era imposible que esto fuera real. Espere, ¿habla en serio? Conseguí decir finalmente. Con una voz apenas más que un susurro. Muy en serio. Señor Bennett. Hemos tramitado toda la documentación necesaria. Y los fondos están listos para ser transferidos tras su aprobación. Sin embargo, me gustaría concertar una cita para que visite nuestra oficina y podamos discutir los detalles en persona. Después de acordar una fecha para reunirnos. Colgué. Mirando el teléfono con incredulidad. $15 millones. No parecía real. Ni siquiera un poco. Había estado luchando para llegar a fin de mes durante tanto tiempo. Trabajando todos los turnos que podía conseguir. Recortando gastos solo para mantener las luces encendidas. Y ahora. De la nada. Me entregaban una fortuna de una mujer de la que apenas había oído hablar. Cuando llegué a la oficina de Lawrence unos días después. Todavía sentía que estaba en una especie de sueño. El bufete estaba ubicado en un elegante edificio de cristal en el centro de la ciudad. Y no podía quitarme la sensación de que no pertenecía a ese lugar. Pero Lawrence me saludó con un firme apretón de manos y me condujo a una sala de conferencias. Donde me presentó toda la documentación. Resultó que Rose Bennett había sido una verdadera excéntrica. Había heredado una fortuna de su propia familia. Pero había vivido una vida tranquila. Evitando a la mayoría de la gente y prefiriendo la compañía de sus libros y jardines. Según Lawrence. Nunca se casó. No tuvo hijos y pasó sus últimos años tranquilamente con solo unos pocos amigos cercanos que respetaban su naturaleza solitaria. Creo que la señora Bennett le dejó esta herencia porque valoraba la independencia y la resiliencia. Explicó Lawrence. Mirándome con algo parecido a la admiración. Nos instruyó para que encontráramos a un pariente que compartiera esas cualidades. Y después de una considerable investigación. Le encontramos a usted. Me quedé sin palabras. El hecho de que alguien. Y mucho menos un pariente al que nunca había conocido.
Pensara en mí de esta manera era abrumador. Pero a medida que la realidad de la situación se asentaba, una cosa se hizo cristalina: no le iba a contar a mi familia sobre esto. Después de todo lo que había pasado con Tom, Alex e incluso mamá, sabía exactamente cómo reaccionarían si se enteraban. De repente actuarían como si les importara. Como si hubieran estado ahí para mí todo el tiempo. Tom probablemente intentaría hacerme sentir culpable para que compartiera. Y Alex haría comentarios sarcásticos hasta que cediera. Y en cuanto a mamá, bueno, no estaba seguro de qué diría. Pero no podía quitarme la sensación de que de alguna manera esperaría que usara esta ganancia inesperada para finalmente demostrarle a Tom lo que valía. Pero eso no iba a suceder. Esto era mío. Algo que nadie más podía quitarme. Lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo. No veía la hora de decirle a Jason, mi gerente, que no volvería. Parecía sorprendido. Probablemente porque siempre había sido tan confiable. Pero me deseó lo mejor, diciendo que esperaba que hubiera encontrado algo mejor. Solo sonreí, sabiendo que no tenía ni idea de cuánta razón tenía. Luego, comencé a hacer planes. Por primera vez en mi vida. No tenía que preocuparme por el dinero. Podía vivir donde quisiera. Viajar. Volver a la escuela si quería. Las posibilidades eran infinitas. Y era estimulante. Pero a pesar de que ahora tenía toda esta libertad, no quería tomar decisiones precipitadas. Decidí tomarme un tiempo para pensar en mis próximos pasos. Para averiguar exactamente qué quería para mi vida. Mientras tanto, comencé a invertir en mí mismo. Me mudé a un apartamento mejor. Uno con vista al horizonte de la ciudad. Y compré algunos muebles decentes en lugar de los heredados que había estado usando durante años. Incluso me regalé un nuevo guardarropa, reemplazando la ropa de segunda mano que había usado desde la escuela secundaria con prendas que realmente me quedaban bien. Una noche, mientras miraba la ciudad desde mi balcón, me di cuenta de lo lejos que había llegado. No tenía a nadie diciéndome que no pertenecía allí. Nadie menospreciándome ni haciéndome sentir pequeño. Por primera vez, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Había logrado mantener la herencia en secreto por un tiempo. Pero finalmente, se corrió la voz. No estoy seguro de cómo se enteraron. Tal vez uno de mis antiguos compañeros de trabajo me vio por la ciudad o notó los cambios en mi estilo de vida. Pero un día, de la nada, recibí una llamada de mamá. Ven, dijo, con voz vacilante. Escuché que recibiste algo de dinero recientemente. Se me encogió el estómago. No se lo había dicho a nadie. Y sin embargo, de alguna manera, ella lo sabía. Sí. Un poco. Respondí con cautela, sin querer revelar nada. Oh. Ven. Eso es maravilloso, exclamó, de repente sonando más entusiasmada de lo que la había oído en años. Tom y yo estábamos hablando de que nos vendría bien un poco de ayuda con algunos gastos de la casa. Ya sabes cómo es. Apreté la mandíbula, tratando de mantener la voz firme. Mamá. No creo que esté en condiciones de... Oh. Lo sé. Cariño. Me interrumpió, su tono volviéndose empalagosamente dulce. Nunca te lo pediríamos si no fuera importante. Pero sabes lo difícil que ha sido para nosotros con todo lo que está pasando. Y Liam ha estado necesitando clases particulares adicionales. Alex también. Con sus gastos universitarios. Era como si hubiera entrado directamente en un guión, enumerando todos los gastos que tenían como si todos fueran de alguna manera mi responsabilidad. Por la forma en que hablaba. Era como si esperara que interviniera y me ofreciera a cubrirlo todo. Como si fuera una especie de plan B. Mamá. Dije, interrumpiéndola. Lo siento. Pero no puedo ayudarte con eso. Hubo una pausa. Y prácticamente pude sentir su sorpresa a través del teléfono. Ven. No lo entiendo. Esta familia siempre ha estado ahí para ti. Casi me río de eso. ¿En serio? Porque desde mi punto de vista, siento que siempre he sido el extraño. Ella balbuceó, tratando de encontrar una respuesta. Pero no le di la oportunidad. Finalmente había encontrado mi libertad. Y no iba a dejar que me arrastraran de vuelta a su mundo de manipulación y culpa. Después de esa llamada, sentí que me quitaba un peso de encima.
Había pasado tanto tiempo sintiendo que les debía algo. Como si tuviera que demostrar mi valía. Pero ahora me daba cuenta de que no les debía nada. Finalmente podía vivir mi vida en mis propios términos. Sin tratar constantemente de cumplir con sus expectativas. En los meses siguientes. Viajé. Vi lugares con los que solo había soñado e incluso comencé mi propio negocio. Una pequeña pero creciente empresa tecnológica que siempre había querido emprender. Me rodeé de personas que realmente se preocupaban por mí. Que me apoyaban sin ningún motivo oculto. En cuanto a mi familia. Mantuve la distancia. Había pasado suficiente tiempo de mi vida tratando de encajar en su mundo. Y ahora que había construido el mío propio. No miraba atrás. En el momento en que mi familia se enteró de mi herencia. Fue como si hubieran sufrido una transformación. De repente. Ya no era el extraño. El extra. Ahora. Era el boleto dorado. Su pase de ida a una vida más fácil. Era casi ridículo lo rápido que pasaron de ignorarme a actuar repentinamente como si fuera la persona más importante en sus vidas. Comenzó con pequeñas indirectas. Pequeños codazos de mamá durante nuestras raras llamadas telefónicas. Ven. Es tan maravilloso que hayas sido tan bendecido. Decía. Con una voz que rezumaba dulzura forzada. ¿Sabes? La casa ha estado necesitando algunas reparaciones serias. El techo especialmente. Ha estado goteando durante años. El trasfondo estaba claro, esperaba que me ofreciera a pagar las reparaciones. No mordí el anzuelo. Luego Tom se involucró. Contactándome él mismo. Algo que no se había molestado en hacer en años. Comenzó fingiendo un tono amistoso. La educación de Liam es increíblemente importante para nosotros. Como sabes. Los costos siguen subiendo. Y odiaríamos que se perdiera oportunidades debido a las finanzas. Tom intentó hacerlo parecer como si me estuviera haciendo un favor. Invitándome a ser parte del futuro de Liam. Pero no me engañaba. Sabía exactamente por qué se estaba acercando. Y sabía que si nuestros roles se invirtieran. Ni siquiera pensaría en ayudarme. Luego estaban los parientes más lejanos. Personas de las que no había tenido noticias en años. Tal vez incluso una década o más. Primos. Primos segundos. Tías y tíos comenzaron a comunicarse con alegres y falsas cortesías. Enviando mensajes como, hola Ben. Ha pasado tanto tiempo. Deberíamos ponernos al día. Por cierto. Escuché la increíble noticia. Una prima que apenas recordaba de una reunión familiar cuando tenía 7 años se comunicó conmigo. Diciendo que siempre había pensado que éramos cercanos. Rápidamente pasó a preguntarme si estaría dispuesto a ayudarla con un pequeño préstamo para su negocio. Algo que sabía que estaría interesado en apoyar. El nivel de derecho era asombroso. Y no sabía si reír o gritar. Al principio. Traté de manejarlo todo cortésmente. Desviando y manteniendo mis respuestas breves. Pero no cedían. Mamá llamaba cada pocos días con una nueva necesidad urgente en la casa. Tom me envió por correo electrónico un desglose detallado del plan educativo de Liam. Como si estuviera tratando de convencer a un inversor. La gota que colmó el vaso fue cuando me envió un correo electrónico de seguimiento con el asunto, tu deber como parte de esta familia. Casi tiré mi teléfono al otro lado de la habitación cuando vi eso. Cuando se hizo evidente que no iba a ceder a sus demandas. Las cosas tomaron un giro aún más desagradable. Una noche. Recibí un sobre de aspecto formal por correo. Era una carta de un bufete de abogados que representaba a mi madre y a Tom. Indicando que estaban buscando una parte de mi herencia con el argumento de que los miembros de la familia deben ser apoyados en momentos de necesidad. Me estaban demandando. Alegando que tenía una obligación moral de mantenerlos. Sentí una mezcla enfermiza de ira e incredulidad. ¿Hasta dónde llegarían? Las mismas personas que me habían hecho a un lado. Que me habían hecho sentir que no pertenecía, ahora estaban tratando de quitarme lo único que tenía que era realmente mío. Era como si no pudieran soportar verme tener éxito por mi cuenta. Afortunadamente. Tenía a Lawrence. El abogado que se había encargado de la herencia de Rose. Cuando le mostré la demanda. Apenas parpadeó. Revisó la carta cuidadosamente. Luego levantó la vista con una pequeña sonrisa. Ben. Esto es solo un intento de intimidarte. No tienen ningún fundamento legal. Déjame ocuparme de ello. Durante las siguientes semanas. Lawrence desmanteló su caso pieza por pieza. Reunió todos los documentos. Cada fragmento de evidencia que demostraba que no me habían apoyado.
que había estado solo durante años. Incluso sacó algunos registros financieros que mostraban que había sido autosuficiente desde que me mudé. Mientras que ellos no habían aportado nada a mi bienestar. Después de ver la evidencia que había reunido, sentí que tenía un escudo invisible protegiéndome. Al final, su caso fue desestimado casi de inmediato. Mamá llamó, llorando e intentando hacerme sentir culpable, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Me acusó de ser egoísta, de darle la espalda a las personas que te criaron. Pero me mantuve firme. Algo que nunca había hecho con ella antes. Yo no destruía a la familia. Mamá. Dije en voz baja. Eso sucedió mucho antes de que recibiera esta herencia. Después de eso, las llamadas cesaron. Tom envió algunos mensajes de texto amargos y enojados. Pero los ignoré. Sentí una extraña sensación de paz al saber que finalmente los había enfrentado y me había negado a ser manipulado. Fue un alivio. Como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida en el que había estado atrapado durante años. Ahora que el drama con mi familia había quedado atrás, decidí concentrarme en las personas que realmente se preocupaban por mí. Mi amigo, Ethan, había estado ahí para mí en todo momento. Y a lo largo de los años, había hecho otros amigos cercanos que se habían convertido en mi familia. Estaba Jade, una amiga ferozmente leal que conocí en una de mis clases. Y Marcus, un compañero de trabajo que me había mostrado lo que era el verdadero apoyo. Ellos eran las personas que habían estado ahí para mí sin esperar nada a cambio. Y quería invertir mi tiempo y energía en esas relaciones. Al darme cuenta de que necesitaba ayuda para procesar toda la amargura, comencé a ver a una terapeuta. La doctora Carla Hayes era una mujer cálida y empática que pareció comprenderme casi al instante. Durante nuestra primera sesión, le conté todo, los años de sentirme como un extraño. La manipulación de mi familia. El dolor de ser utilizado como nada más que un salvavidas financiero. La doctora Hayes escuchó, asintiendo pensativamente. Y cuando terminé, me miró con una amabilidad que se sintió genuina. Ben, parece que has estado cargando mucho peso durante mucho tiempo. Pero el hecho de que estés aquí, dispuesto a superar esto, demuestra una fuerza increíble. Me ayudó a comenzar a desempacar mis sentimientos, mostrándome cómo establecer límites y defenderme por mí mismo. Por primera vez, comencé a comprender que no tenía que sentirme culpable por querer ser tratado con respeto. Me animó a concentrarme en lo que me hacía feliz. A rodearme de personas que me valoraran por quien era. No por lo que podía darles. Asegúrate de dar like y suscribirte. Y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo.